Bueno, estamos en Mar Azul, Villa Gesell, para quienes no conocen Mar Azul, con Romy Comunica, es una turista visitante asidua de Villa Gesell de toda la vida. Ahora nos vas a contar un poquito tu relación con Villa Gesell y tus sentimientos con Villa Gesell. Pero bueno, vamos a hablar, porque además sos directora de escuela, y bueno, vamos a hablar y a reflexionar sobre todo lo que genera, ¿no? Lo que fue el asesinato de Fernando Báez Sosa aquí en Villa Gesell, eh, y lo que nos deja no solo para reflexionar, sino también para trabajar, que es lo más importante en los ámbitos escolares, con las juventudes. Bueno, me parece que hay que correrse un poquito de lo que fue la actualidad de este caso y empezar a pensar en todo lo que se puede hacer desde cada uno, desde su lugar en la comunidad, en la tuya que es la educativa, que es justamente un lugar muy importante para que se trabaje con las juventudes. ¿Cómo estás, Romy? Hola, bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tenerme en cuenta. Estoy muy conmovida con todo el hecho desde que sucedió aquella madrugada en la que yo estaba acá en Gesell, y ahora, bueno, con toda esta situación, con todo el juicio, que realmente es muy movilizante. Como vos bien dijiste, yo visito Gesell desde siempre, tengo un cariño muy especial. Toda mi adolescencia fue a Lebric, con mucho amor, con mucho cariño, yendo a bailar todas las noches. Y realmente cuando escuché la noticia no lo podía creer, qué es lo que había pasado. Eh, y después lo que vos decías, empezamos todo un proceso de reflexión en la impotencia, en el dolor, en ni hablar en que acompañamos y abrazamos a Silvino y a Graciela, que es impensado, ¿no? Lo que atraviesan. eh, y empezamos, me parece que todos tenemos que reflexionar desde nuestros lugares en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos o qué podemos hacer. No sentirnos omnipotentes, pero tampoco decir que no podemos hacer nada. Hay dos como espacios muy importantes en la vida de cualquier joven, cualquier niño. Uno, por supuesto, que es el hogar, es la casa, es la crianza desde cero, pero la escuela, ¿no? El ámbito educativo, cuán importante es y a veces no es tan aprovechado, justamente para estas cuestiones. No sé, ahora contame bien, dónde está la escuela ubicada en la que vos trabajás, si trabajan en este tipo de temáticas, justamente si han hablado de este caso de Fernando Báez Sosa, porque ahora se inicia el año escolar 2023 y seguramente va a haber mucho para trabajar en ese sentido. Mira, varios puntos de lo que dijiste que es muy importante todo. Primero, no tenemos que olvidarnos que la ESI, la denominada ESI, significa Educación Sexual Integral, Ujú. es obligatoria, es una ley y atraviesa todos los niveles educativos. Entonces está pensada para que se pueda hacer un abordaje de acuerdo a la edad de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, las charlas, lo que se aborda es de acuerdo a el nivel educativo en el que se trabaja. En general, lamentablemente, se piensa que la ESI es hablar netamente de lo que tiene que ver con el cuidado en las relaciones sexuales. Por eso hay mucha reticencia, te lo pueden decir las maestras del nivel inicial, que tienen muchísimo problema con esto, con el tema de cómo abordarlo, de quién, de qué se va a decir, que cuando saben los padres que hay una charla, es como que tienen en general mucho conflicto por lo que cuentan, porque yo pertenezco al nivel secundario. Y después también sucede esto, tristemente, desde los planteles docentes, Ajá. que es algo con lo que se viene trabajando también hace mucho tiempo. La ley, nosotros pertenecemos a Provincia de Buenos Aires, Ujú. la normativa contempla, la formación permanente. Y la ESI es algo en lo cual tenemos que estar todos formados, informados, actualizados, y el abordaje se tiene que hacer. No es una materia. Y como bien decía, no es solamente hablar de relaciones sexuales. Esto y hacer el abordaje del tema de Fernando es trabajar la ESI. ¿Por qué? Porque trabajamos las violencias en plural. Necesitamos conversar cómo se llegó a esto, porque yo no puedo dejar de pensar que se mató a un chico a patadas en la cabeza y por otra parte que fueron chicos de la edad de él. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué fallamos en el medio para que
suceda esto, para que haya tanta falta de empatía, para que haya ese nivel de violencia física. Agresividad y intenciones de ocasionar daños horribles, ¿no? Porque acá se vio justamente la intención de ocasionar un daño hasta el final. Exactamente. Entonces, los modos, las violencias, te decía, que en este caso es violencia explícita, física, concreta, pero también hay otros modos que lamentablemente están naturalizados, que tenemos que trabajar en el aula, en las aulas, permanentemente, diariamente, porque en las formas en que se mencionan, ¿no? Se habla muchísimo de bullying, que en realidad desde la educación hablamos de hostigamiento porque el bullying es una palabra que ha sido muy deformada, sobre todo por los Claro. medios masivos. Entonces, las violencias que se manifiestan como en los gestos, la kinesia manifiesta mucha violencia que a veces pasamos inadvertida. Las formas de comunicarse, de no permitir que los chicos revoleen cosas, el lenguaje, qué es lo que dicen, cómo, o sea, desde qué lugar, las cuestiones que tienen que ver de género, las cuestiones que tienen que ver con los cuerpos, con el respeto al cuerpo del otro, ¿sí? Discriminaciones. Discriminación de todo tipo, ya sea, que también lo contempla la ley, ¿eh? Es muy clara la ley en ese sentido. Entonces nosotros como garantes de la educación de los chicos tenemos que cumplir con esa normativa y estar Esto- atentos. Estoy entendiendo bien, a ver, corregime si no. ESI en este momento, o por lo menos desde que, bueno, se empezó a tratar en las aulas, no está tan abarcativa como debería. En general podemos decir que va como muy puntual a lo que es la sexualidad, ¿no? Al cuidado y todo eso, pero no está tan abarcativo como si pudiera serlo, quizás de la manera en que lo estás describiendo, que es muy interesante también, porque obviamente que los chicos tienen que hablar de sexualidad y bueno, poder expresarse y entender por dónde les pasa a su edad, pero todo lo demás que dijiste también es parte de su vida cotidiana, diaria, de sus relaciones y de las mayores problemáticas que pueden tener, como por ejemplo cuando son discriminados, cuando les pasan cosas que para ellos son terribles porque se suman a lo que vos decías también, que es la típica dolencia del adolescente. Ujú. Sí, por supuesto que es importante, no es que digo que no, que es necesario trabajar el cuidado de los cuerpos. O sea, la ESI tiene un abordaje de 5 puntos en particular, y a lo que me refiero puntualmente, porque estamos hablando del caso de Fernando Baez Sosa, tiene que ver con las violencias, los Mm. vínculos, en que propaguemos también los modos, que haya vínculos más amorosos, más armoniosos, las formas, como te decían, que se dirigían, los vocativos que utilizan para nombrarse entre ellos y ellas, la manera, las discusiones, pasa mucho sobre todo en los más chicos. Por lo que yo observo en el nivel Ujú. secundario, después hay una cuestión que se va como acomodando, por suerte en los más grandes, Claro. evidentemente algo vamos haciendo también en esta función porque no pasa de que se escuche en ese nivel tan elevado. En los más chiquitos, primero, segundo año, lo que llamamos la educación del nivel de ciclo básico, digamos, Claro. del nivel Sí, sí. secundario, que son los primeros 3 años antes que elijan la orientación de los últimos 3, tienen una cuestión muchísimo más motriz en Claro. sus movimientos, en su inquietud, Más efervescentes, ¿no? son mucho más, tal cual, mucho más efervescentes en la forma, ¿no? de comunicarse, de los cuerpos inclusive, y también desde de la oralidad. Algo que dijiste muy importante es que, por suerte ahora, un poco con esto que decís, lo quiero retomar, es que tiene que ver con el trabajo que se hace en las casas. Esa es otra gran discusión, ¿no? Pero no, viene desde las casas, la educación viene de la casa, está bien. Sí, ya sabemos que viene de la casa y que también es un trabajo conjunto, que tenemos que Ujú. trabajar con la comunidad, que tenemos que trabajar y charlarlo con las familias, que eso también, y también tiene que ver con lo que venimos siempre analizando el caso de Fernando, es los llamados de atención que hay. Muchas veces Claro. que se llama a las familias para hablar, para comentarles que sucedió determinada circunstancia. Bueno, Mm. cómo trabajamos en conjunto esto que ha sucedido. Si se pelearon, si se insultaron, si discutieron o lo que haya sucedido. Entonces, es un trabajo conjunto, pero la ley de educación sexual integral, Ujú. que es de 2006,
¿viste? No es de ayer. Sí, Tiene parece, muchos años. yo la tengo como algo nuevo, es verdad. No sé si es que Claro. tardó en implementarse de la manera en que tenía que ser. Está como ahí, parece más nuevo de lo que es en realidad. Claro, y también esta reticencia que a veces te decía que inclusive desde los adultos, de no, yo no Claro. me animo, te lo dicen, ¿eh? Yo no estoy preparado, preparada para eso. Bueno, ¿cómo que no? A ver, tratemos. O sea, si se están peleando, hay que tener mucho cuidado en lo que se les dice, ¿sí? En el aula, también una respuesta, en la inmediatez siempre decimos del aula, ¿no? Uno tiene la clase preparada, pero después cuando surgen las cosas son en el momento, la reacción del momento, y por eso tenés que tener lo que se denomina la autoridad pedagógica para responder en circunstancias puntuales. Pero digo, volviendo, la ley lo que contempla justamente es eso, que si no se trabaja, que si no, o sea, va por fuera de las familias, Ujú. ¿no? O sea, por eso es transversal y Claro. obligatoria. Esto que quede claro, por favor, es transversal y obligatoria. ¿Por qué? Porque no podemos esperar y depender de las familias. Y ¿sabés qué? Algo muy importante, que ya no se pide desde hace muchos años, desde que salió la ley, no se debe pedir autorización a las familias para hacer un Claro. abordaje. Esto es importantísimo que quede claro. Insisto, sobre todo en los niveles inicial y primario, que escucho profes del nivel que lo dicen. En todos los niveles. Entonces, la ley contempla eso, que lo trabajemos, que lo abordemos, ¿sí? Porque si no, Sí, si los chicos reciben violencia en las casas, bueno, a ver cómo nosotros lo trabajamos. claro, tal O sea, cual. yo, déjenme ser utópica y creer que podemos hacer una gran contribución y que podemos hacerlo y que justamente tenemos que trabajar para eso intensamente. Lo que ha pasado también, recuerdo momentos en que hubo padres y madres que se han opuesto o criticaban quizás, ¿no? Algunos contenidos de la ESI o de la manera de trabajarlos, bueno, desde la inseguridad que puede tener cada familia, a veces, ¿por qué no?, la ignorancia también, Ujú. y después, bueno, también hay que decirlo, bueno, quizás los docentes, cada docente los van como adecuando a sus maneras, sus formas, y bueno, eso quizás también ha causado algún conflicto porque no, quizás no todos los docentes lo hacen de la forma en que la mayoría de las familias, por ejemplo, quisiéramos que se haga. Puede haber un conflicto en ese sentido también, ¿o no? Es importante la capacitación, por eso yo te decía al Claro, principio de la charla, perfecto. la capacitación docente donde hay cursos, donde el Estado provee cursos, donde hay personas del plan ENIA, que es el embarazo no intencional en la adolescencia, que concurren a las escuelas también, o sea, es un trabajo intersectorial, interdisciplinario también, no es que estamos solos, hay No, formas claro. también de pedir ayuda o colaboración también de otros ámbitos, o sea, Bien. en provincia de Buenos Aires tenemos esta posibilidad, por lo menos, Ujú. recordemos que, insisto, la educación tiene leyes provinciales y podemos hacerlo. Lo que se denominan los equipos técnicos regionales de los CIE, que hay gente muy bien capacitada que también desde la dirección se le pide a la inspección y la inspección lo solicita, entonces se puede hacer un trabajo articulado, profesional. ¿Sabes qué? También está muy bueno que se hablen estos temas y se trabajen desde un lugar lúdico. Hay juegos que son muy lindos para trabajar, desde la participación, por ejemplo, algo que por ahí parece una pavada y no lo es, ponerlos en círculo. Lo Ujú. hemos hecho, de poner a los chicos, yo no como directora, sino como docente en el aula y trabajando con alguien del Planenia y de que los chicos estén en círculos, que trabajen, que charlen. Hay un montón de juegos que se hacen. Hay cuadernillos, esto también es importante tanto para las familias como para los docentes en general, que recordemos que hay cuadernillos que están hechos que también tienen actividades. Entonces no es que de la nada nos ponemos a hablar y a Claro. utilizar. Y en el caso, siempre volviéndonos a lo que nos Sí, sí. convoca, por lo cual vos me convocaste, que tiene que ver con el caso de Fernando Baez Sosa, bueno, netamente trabajar, insisto, las violencias, que no es una sola. Si no pensamos nada más que en la violencia física, Claro, ni hablar de llegar a eso, y ni claro. hablar en que yo no puedo entender, concebir, nos puede pasar por la cabeza lo que pasó. Fíjate que estamos a 3 años del hecho y cada vez nos parece más increíble. Bueno, porque también hemos conocido muchas imágenes que no se habían mostrado en su momento, hemos escuchado todos los testimonios, o sea, hay mucha más información que hace 3 años o 2 años atrás y es cada vez más Más asombroso, desgarrador. ¿no? Asombroso, Es desgarrador, es desgarrador. desgarrador.
Por suerte quienes no estuvimos ahí en el tribunal, que no es mi caso, pero sí el tuyo, de haber visto los videos de cerca, no puedo pensar que los padres vieron eso. La Por eso. fortaleza de esos padres no tiene nombre, ¿eh? Las cosas que se han mostrado, salvo la parte de la autopsia, que ahí Graciela y Silvino no estuvieron presentes, todo lo demás lo vieron una, dos, tres, 10 veces, ¿eh? Porque había que repetir el video, porque había que ver, bueno, tal actuación, tal palabra, tal mensaje, o sea, es terrible, terrible. Por eso me parece tan significativo, ¿no? Que esto se pueda llevar a las escuelas, porque además estamos leyendo cada 2 por 3 casos iguales o similares a los de Fernando y decimos, ¿cómo puede ser, no? Y sigue pasando, y sigue pasando. ¿Qué tenemos que hacer para que esto cese, para que la violencia disminuya, para que los adolescentes o los jóvenes, no sé, puedan mirarse como pares eh, y no lastimarse, ¿no? Es muy difícil. Y ligado a la educación, que es tu ámbito, pienso, ¿no? Fernando y su escuela marianista, bueno, su casa llena de amor, ¿no? Con los valores que han demostrado Silvino y Graciela durante todos estos años. Y por el otro lado, bueno, los condenados y todas sus historiales de violencia, que ya son conocidos por todos, sus familias, que si bien están atravesando un dolor, porque ellos están dolidos, por supuesto, por lo que les está pasando, son sus hijos, más allá de que hayan asesinado a otro, son sus hijos. Eh, bueno, también han sido escolarizados, todo, digo, qué diferencia, ¿no? También se me presenta ahí una cosa, digo, qué fue diferente la educación que recibió uno a lo que recibieron los otros, cuánto pesa en el hogar, ¿no? Cómo sea cada familia, todo eso lo llevan a la calle y a sus vivencias los jóvenes. Y bueno, cuando pasa algo así, parece como si fuese un ejemplo hasta preparado, ¿no? Fernando y todo su historial y su educación y sus amigos, y por el otro lado estos bueno, condenados, estos rugbyers con todo también su marco en un encuentro desgraciado. Dijiste muchísimas cosas Sí, que me fui quería, larga, pero que necesitaba querría, como cerrar la idea. mirá, una veterinaria que era como, siempre decíamos que una pediatra siempre me decía que el amor nunca está de más. ¿Viste? Con los bichitos que tanto acompañan y que son parte de las familias también. Eh, entonces, en esto que estás diciendo, de un único hijo, criado con tanto amor, que se fuera, esa foto que subió Graciela el 10 de enero, que se iba de vacaciones, que, o sea, viste el esfuerzo económico, el cariño, el que se vaya a un lugar donde todos pasamos una adolescencia hermosa, que es un lugar, es uno de los 2 lugares de la costa para los jóvenes, para los adolescentes, y eso, ese llamado, cuando dijo Graciela, o sea, no quiero ni ahondar en todos los detalles que ya sabemos y que son realmente desgarradores. Me parece que varias cuestiones. Una es tener que los chicos sepan, todos los adultos, todos, que tiene consecuencias lo que hacemos. Claro. Y el valor de la palabra también, por eso te digo que es parte también de trabajar las violencias. El valor de la palabra, lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Desde dónde posicionás al otro, la falta de empatía. Y algo que dijiste también muy importante es la no venganza. Pasa también, siempre lo decimos con las abuelas de Plaza de Mayo. Más ejemplo, yo tengo un pin que dice pelea como una abuela. En Graciela y Silvino se ve lo mismo, la no venganza, el pedido de justicia. En ningún momento se los escuchó decir algo con agresividad. Entonces me parece que eso también es un ejemplo. Y otra cosa que te quiero decir antes que se me pase, que también esto, cómo propagamos desde la sociedad estas cuestiones también, porque no, perpetua, y no hay la forma, también en que Sí, empezamos a subirnos, ¿no? En una escalonada, sí. también con la misma virulencia, o sea, en forma absolutamente virulenta, agresiva, de hay que matarlo, y esa cuestión que también no es lo que Fue queremos. una gran contradicción, sí, Sí. que se vivió en Dolores, en todos lados, pero bueno, en Dolores lo pudimos ver en imágenes, ¿no? Eh, la gente viendo en los bares de ahí cerca de los tribunales todo el proceso y justamente, ¿no? Esa
cuando estamos todos pidiendo justicia, estamos todos de acuerdo en que la justicia es la que lo tiene que determinar, mucha gente necesitó como el ataque, ¿no? En un punto. Bueno, nos pasó a los periodistas también, o sea, peleándonos, Total. pisándonos, corriendo, o sea, a mí me han corrido como si fuese una bolsa de papa, alguien, un periodista más grandote, con una cámara inmensa, y después, con la misma cara, ¿no? Decimos Claro, lo que no hay que hacer. claro. Es muy contradictorio, digo, los jóvenes también nos tienen de ejemplo a nosotros. No sé si somos el mejor ejemplo, en general hablo, ¿no? El doble mensaje, igualmente una amiga psicóloga una vez me dijo que también no podemos entender quienes no lo somos una persona psicópata, ¿no? Claro. Él o la psicópata no tiene ningún tipo de sentimiento, o sea, ni por su familia cercana, utiliza todos sus argumentos en favor y no tiene ningún tipo de empatía, carecen de empatía, o sea, no vamos a hacer un desarrollo psicológico que no es mi área, No, no. pero digo, lo sabemos quienes hemos leído muchos libros de psicología o que hemos tenido que abordarlo en forma académica. Entonces también es eso. Me parece que todo lo que reflejaste antes es como la sociedad misma, ¿no? Las dos caras, que todos convivimos en una sociedad así. Entonces está esto que vos decías, un chico cuidado, criado, educado, y otros chicos que a mí no deja de dolerme y de pensar que son chicos jóvenes de la Totalmente. misma edad que él, esto también. No estoy diciendo ni defendiendo, ni nada, o sea, No, son dos cosas diferentes. no, es otro Son dos cosas diferentes. tal cual, Jorge, tal cual, es otro análisis de a ver qué pasa, o sea, qué pasó con estos chicos, cuáles fueron los espacios, porque otra cosa que no mencionamos, estamos mencionando que Un es mi chico no ámbito. nace así. O sea, hay todo un ambiente, todo un entorno, toda una educación. O sea, cada día de la vida de un joven, de un chico, va construyendo a ese adolescente, a ese adulto, ¿no? En algún futuro. Mirá, para mí, y en base, estoy leyendo últimamente muchas cuestiones de neurociencia y neurolingüística, hay cuestiones, cada vez creo más en la genética, esto es una apreciación netamente personal, hay cuestiones que tenemos rasgos genéticos impregnados, que me parece que es difícil también ir contra eso, pero es verdad también, dicen los neurólogos, que tenemos una, y ahí es donde yo te digo que me dejen ser utópica, pero que podamos contribuir desde la escuela, y lo digo con absoluta convicción, no es algo que, no, lo digo, lo trabajé en la plenaria de diciembre y en la que venga ahora en marzo también quiero charlar del tema de Fernando Báez Sosa como disparador, quiero que sea un tema para que se pueda hablar y abordar, pero digo, quiero creer en la función de la escuela porque además lo veo. O sea, te podría dar varios ejemplos concretos, pero donde también damos este amor del que te hablaba antes, siempre desde los límites, siempre desde el lugar que ocupamos, pero mirá, yo trabajo en una escuela secundaria que es compartida con una primaria. Ajá. Y es emocionante ver los chicos como piden inclusive cariño a las maestras, que por ahí en el nivel secundario también lo vemos. A mí que como docente siempre tengo por una cuestión de que doy las materias de la orientación, los cursos altos también, del nivel superior, del ciclo superior, perdón, también lo veo, pero es como mucho más visible en los Claro. niños chiquitos, Sí, sí. pequeños, y realmente, o sea, a mí me ha pasado de que me venga alguien a buscarme a la dirección para tomar el mismo colectivo. O sea, entonces, o que te vengan a fin de año. O sea, yo recibí ese cariño muy emocionante de chicos, chicas, decir, chau, Dire, o que te vengan a decir, Dire, ¿cómo estás? Y se acercan, Dire, y se van, ese contacto. Entonces, ellos se dan cuenta también cuando tenés, por eso digo, los modos en que nos vinculamos, siempre es de la amorosidad. Se ha hablado en las escuelas en general sobre lo que dejó la pandemia. Digo, esto no es nuevo, lo de las violencias, las discriminaciones, nada de esto es nuevo, pero puede que se haya agravado toda esta situación y también el nexo con las familias y las situaciones de las familias, cómo volvieron todos a la escuela. Lamentablemente tengo que decirte que sí. Además de que lo conversamos muchísimo, de que lo conversamos cuando hay reuniones en que tiene que ver entre pares, entre colegas, existen también estas reuniones entre directivos, lo que escuchás, lo que hemos visto en las aulas, lo que trabajamos, cada uno desde su rol. Lamentablemente sí, el coletazo de la pospandemia se sintió y se ha
sí, se ha recrudecido eso. La violencia se ha manifestado, sí. Escuelas inclusive donde siempre han sido mucho más tranquilas, se han visto manifestaciones de violencia, inclusive desde los adultos. Situaciones, sí. La verdad que lamentablemente sí, me parece que también justamente es para trabajarlo. Por eso yo insisto en que tiene que ser un eje transversal a trabajar. Recordemos que de la misma manera que la ESI debe atravesar todas las... No es una materia, insisto, lo dije al principio, no es una materia, sino que debe atravesar todas las asignaturas. Bueno, hay que empezar a tomar estos tópicos en particular para ser trabajados intensamente. Y te digo que es diario el trabajo con estas cuestiones de la no violencia, que no se revuelven cosas, de las cosas que se dicen. Sí, se agudizó con la pospandemia. Sí, quizás el haber estado mucho en sus ámbitos, encerrados, en la endogamia que tienen los chicos. Sí. Por eso insisto una y otra vez, lo vuelvo a decir, en la función que tiene la escuela en esto. Y en los climas que se ha generado en cada ámbito familiar, cada uno con sus realidades, ¿no? Claro. Digo, y con sus recursos, pocos, nulos o muchos. Claro. O sea, fue como una vivencia particular para cada familia y sus condiciones, que bueno, no todas seguramente fueron positivas, entonces, bueno, ahí volvieron los chicos a la escuela y las chicas, ¿no? También desnivelados. Por eso se instauró también como política pública que en todas las escuelas haya equipos de orientación escolar, que no habían todos. Algo que quedó atrás es la denominación del gabinete, que es un término espantoso, que por suerte quedó atrás y ya no se debe ¿Cómo usar. se llama ahora? Equipo de orientación escolar. Está conformado por orientadora social y orientadora en la parte pedagógica, digamos. Sí. Entonces, las personas que... Psicólogas y psicopedagogas serían... trabajadoras sociales en realidad, bien. Lo que se denomina asistente social comúnmente, porque hacen las visitas a las familias, se va a las escuelas, o sea, hay protocolos en las escuelas que se deben seguir. O sea, si un chico falta... Deberían seguirse en todas. Sí, se debe cumplir el protocolo. Bueno, o sea, falta un chico, chica, tenés que llamar a las 48 horas. Hay protocolo a seguir, las preses llaman. En las escuelas públicas, quizás, bueno, hay protocolos que quizás son diferentes a las privadas. Yo trabajo en el ámbito público, siempre, no privado. Sí, por lo que escucho, sí, tienen. Y aparte, ahora que hablas de estos equipos, en las escuelas públicas hay, y me estás diciendo que ahora es obligatorio para todas, pero en las privadas, por lo menos hablo acá, Villa Gesell, no hay equipos en las escuelas privadas. En ninguna, ¿eh? Mira, desconozco, habría que ver. Eso. Me imagino que pasa lo mismo en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. O sea, algunas lo tienen y otras no. Depende de, bueno, la capacidad de presupuesto, supongo, de tener, ¿no?, ese personal. No tengo conocimiento cercano, no, la verdad que no puedo decirlo por experiencia propia, sino simplemente lo que yo conozco, digamos, y por eso insisto en que tenemos también herramientas para trabajarlo. Donde, a ver, Jorge, todas tenemos que cumplir nuestro rol, todos y todas tenemos que cumplir nuestro rol. Por supuesto, por eso estaría buenísimo que, ¿no?, después de toda esta crisis que significó la pandemia, la verdad es que se nivele en ese sentido con los requerimientos legales, tanto para las públicas como para las privadas. Pues los chicos y las chicas son todos iguales en ese sentido, ¿no?, más allá de la escuela donde vayan. Y el control y el rol que tienen las diversas instituciones, porque estamos hablando de la escuela nosotras, por supuesto, porque es lo que a mí me convoca, pero también fíjate, en el caso de lo de Fernando, volvemos, los chicos practicaban un deporte. En los espacios deportivos también la educación física es importantísima. Obvio. En las escuelas, eso también, bueno, eso te lo puede decir mucho mejor los y las profes de educación física, que tienen que ver también, ahí hay un abordaje muy importante. Sí. Netamente desde esa disciplina, porque tienen encuentro con el cuerpo, el trabajo en equipo. Mira, fíjate, un gran ejemplo... La competencia. Claro, competir sanamente, ¿sí? Fíjate, a esto, digo, un gran ejemplo nos dejó nuestra hermosa selección argentina. No solamente en el festejo y en la alegría de traer la copa, ¿no?, de que tengamos la copa en casa. Ellos, la forma, por eso trabajamos mucho y hablamos mucho de la diferencia entre el trabajo en equipo, la diferencia entre grupo y equipo.
los chicos realmente demostraron ser un equipo. En la cancha, el pasarse la pelota, no el hambre de yo hago el gol. Es algo muy simbólico que me parece que también nos viene muy bien para hablar y tomarlo como disparador. Quizás dicen, ¿qué dice esta mujer? Y parece algo frívolo. No, hablamos de un montón de cosas, desde la amorosidad, el Kun Agüero levantando, que no estaba sí estaba en la cancha, pero no en el partido jugando, levantando a su amigo de toda la vida, con el cariño, el compartir ellos, el pase de gol, la manera, realmente, mira, los pases de gol es el mejor ejemplo de un trabajo en equipo. Claro. Es simbólico en un momento, en determinados segundos, porque es mucho menos de un minuto, en el cual se convierte un gol por el traspaso de la pelota entre determinada cantidad de jugadores. La forma, y que vimos que no era para la cámara, que vimos que realmente tienen esa amorosidad. Entonces me parece que nos dieron un gran ejemplo, insisto, en la escuela y en los espacios donde se practican deportes también, que se empiece a trabajar en los clubes de barrio. ¿En qué pensamos? Bueno, a ver, desde las direcciones de esos lugares, ¿qué pensamos? ¿Qué lugar queremos tener? ¿Qué vínculos queremos que haya Justamente también, ¿no? Volviendo al caso de Fernando Báez Sosa, tenemos chicos que practicaban rugby, o sea, hay tanto para trabajar, ¿no? Si se quiere, hay material de sobra. A los 2 días de que pasó Fernando, que lo supimos inmediatamente acá, ¿no? O sea, y que por suerte se trabajó con mucha celeridad, ¿no? La rapidez. Eso también, mira, ahí hay otra cuestión, el involucrarse. Esa es otra cuestión que quería decir. Lo dijo Tomás de Alessandro, amigo de Fernando, uno de los golpeados por los condenados, escribió el otro día, bueno, justamente todo un pensamiento, una reflexión sobre la importancia de involucrarse en la vida, ¿no? Y obviamente al final se refirió a Fernando, pero se refirió a un montón de cosas que los jóvenes viven diariamente y lo importante de involucrarse. Y lo dijo él, que fue justamente el más involucrado, no se perdió una jornada, una audiencia del juicio, fue con su mamá. Bueno, nada, la verdad es que voy recordando todo lo que ha pasado y es muy fuerte. La verdad es que es muy fuerte lo que ha pasado y lo que ha dejado todo esto. Que todavía no termina, ¿no? No, que nunca se va a terminar, que vamos a recordar a Fernando siempre, que es uno de los grandes dolores del país, que es muy simbólico, que nos caló muy hondo a todos. Me parece importantísimo, sí, esto bueno, él, su amigo, que también fue víctima en esa circunstancia. Sí, el involucrarse, me parece muy importante que podamos retomar esta idea también. El involucrarse en todo sentido, en accionar y en el sentimiento también, en que el otro no me sea indiferente. Me parece que uno de los valores que tenemos que propagar es la solidaridad, en todo sentido. La cuestión comunitaria, bueno, fíjate, con qué amorosidad. Gente que no lo conocía a Fernando. La escuché a Tatiana al salir de la audiencia decir en un momento Fer, como si hubiera sido un amigo, alguien que ella vio en ese momento terrible. Entonces, fíjate, se acercaron, todo lo que hizo Virginia y toda la gente que se acercó, que se comprometió, quienes lo vieron pasar. El joven que fue, a pesar de que su familia le decía no te metas, deja, va a haber muchos testigos, no te van a necesitar, y él fue igual. Más ejemplo que estaba pensando en él justamente, el involucrarse, que él hace honor a eso, a involucrarse. Exacto. Nadie lo llamó, nadie lo convocó, y él solito se contactó. Esta cuestión también, por eso, este tema tiene un montón de aristas para analizar y podemos estar durante horas y días hablando, porque otra cuestión que no estamos mencionando es la utilización de los equipos tecnológicos para filmar. En el momento en que está pasando algo terrible, el filmarlo. ¿No? El filmarlo como una hazaña, que eso también sucede y se ha trabajado en peleas en las escuelas. Es muy común, lamentablemente. De todas maneras, bueno, en este caso, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿no? Esas imágenes desafortunadas, porque quizás el que está filmando podría haber hecho otra cosa, que es justamente... Bueno, pero que filmara era uno de los... Sí, pero hubo otras filmaciones. Me refiero a que, bueno, también después sirvieron, ¿no? Ahora el momento de necesitar
digamos, porque hay muchos, y esto quiero aprovechar este momentito para decirlo, porque siempre que hacemos notas que tienen que ver con Fernando Báez Sosa, acá en Gesell, yo voy a hablar localmente, ¿no? Hay algunos vecinos que dicen, bueno, hay otras personas, no es solamente Fernando, ¿por qué no hablan de Joaquín Piñeiro, por ejemplo, que era un joven geselino que fue asesinado de una manera terrible también hace algunos años atrás? Y bueno, y hay casos en todos lados, por supuesto. Entonces, no es que uno no piense en esos casos, que no les importe esas personas, sino que, bueno, Fernando ha tenido su fallecimiento, su asesinato ha tenido una notoriedad tan trascendente que es de esos casos emblemáticos. No lo podemos tomar de otra manera. Hablar Ujú. de lo que le pasó a Fernando, del asesinato y de todo lo que sucedió, es hablar de todas las víctimas que murieron como Fernando, lamentablemente, ¿no? Y que no han tenido, lamentablemente tampoco, quizás muchos, esa justicia que sí, este caso, por tener, bueno, a un abogado muy Ujú, conocido y un equipo, de un buffet, ¿no? A ujú. disposición de los padres de Fernando. Pero, y ahí, ahí te quiero también saber tu parecer. Creo que más allá de burlando, Graciela y Silvino, como padres, ¿no? Doloridos y angustiados por el asesinato de su hijo, no sé por qué, porque esas cosas creo que son o no son, supieron demostrar y expresar ese dolor de una manera quizás bastante particular, que hicieron que justamente no solo este país, sino que eh, el país de ellos, Paraguay y otros países, mucha gente se apropiara como de ese dolor y los acompañara de la manera que lo hizo, no porque las otras víctimas no lo merezcan o no importen, sino que, no sé, son esas cosas que suceden. Ellos pudieron expresarlo de una manera que quizás le llegó a todo el mundo. Y después, bueno, los medios y todo lo que ha pasado después, por supuesto que colaboró. Pero creo que el inicio de ese acompañamiento y de esa empatía y de esa solidaridad que ellos generaron, salió naturalmente por parte de ellos. Después hubo todo lo demás, ¿no? El rol, la función de los medios, la agenda setting que mencionamos, los comunicadores, bueno, da para un tema muchísimo más amplio, sí, seguramente, o sea, no queda duda que lo pusieron en agenda, ni que hablar que obviamente no es el único caso, claro que nos conmueve a todos, nos impresiona, tuvo muchos ingredientes y tuvo mucha repercusión también por el seguimiento permanente de los Claro. medios, sin lugar a dudas, claro que sí, sí. Eh, y que los otros casos son importantes, sí, claro. Que va a ser un caso emblemático, sí, como quedó en la historia María Soledad Morales, eh, Y otros y tantos. muchos tantos por otras cuestiones. Walter Ujú. Bulacio, no sé, se me ocurren un montón de casos que no quisiera mencionar algunos nada más porque quedan muchos otros afuera. Totalmente, hay muchos, Y muchos. los Fernandos que desconocemos Por seguramente. eso te digo. Acá tuvo muchos ingredientes, para decirlo de una Sí, manera reducida, que pasó en la costa, en un lugar, saliendo de vacaciones, que fue, está en sí. las cámaras, que la policía tardó nada más que esos 2 minutos en volver a dar la vuelta, porque justamente estaban atendiendo otro foco de discusión. Fue toda una cuestión de que enseguida se supo que hubo muchos videos, como bien decías vos, por suerte en ese sentido también se ve mucho las cámaras municipales, las Sí, cámaras sí. privadas de los Todas las comercios. cámaras que hubo, sí, sí. Claro, y el compromiso, insisto, que se movió rápidamente la situación que se pudo dar también con el lugar, insisto, por el compromiso y el involucrarse de mucha gente, de la chica que los vio pasar por ahí en una situación rara, apresurada, que no eran chicos que venían de un boliche de una forma normal, para decirlo entre Ujú. comillas. Entonces sí, después lo que me decís tiene que ver con todo lo que hablamos antes, es la calma, los modos, las formas que tienen Silvino y Graciela. Y es verdad también, encima con la interculturalidad de un país hermano, Ujú. sí, también, me parece que también lo que dije antes al principio, ¿no? La cuestión del etnocentrismo. Sí, es un tema, insisto, tiene muchas aristas para Mm. abordarse, muchísimas. Bueno, Romy, la verdad es que yo te agradezco mucho que vos te hayas involucrado, ¿no? En estar hoy acá, que hablemos de esta Junté manera. muchas fuerzas para no llorar, ya hemos llorado juntas. Sí, Eh,
Sí, yo sigo llorando un poquito, pero bueno, Porque sí, soy quisiera llorona. abrazar a Silvino y a Graciela, a Silvino y a toda su familia, que es Ya van algo a de lo que no venir, se va a ya van a volver. venir a Gesell en algún momento, ojalá que vos estés, ya van a venir. Ellos dijeron que cuando, ellos necesitan prepararse para venir a Gesell de nuevo. Cuando estuvieron, bueno, fue muy Mm. fuerte, fue muy choqueante para Graciela estar ahí en ese lugar donde asesinaron a su hijo, pero quieren volver, quieren ver el santuario. Mira, ahora que decís esto, para finalizar esto te iba a decir antes, y no quiero que se me vaya esto de involucrarse, y también las dos caras que mencionabas antes, que lo dijo también burlando en un momento, y es importante que finalicemos también con este mensaje. No, los chicos y chicas no son todos así. No, Los chicos claro no que no. andan así a los golpes por la vida, de esa manera, no. O sea, de la misma manera que decimos que Fernando no es el único, lamentablemente, también tenemos que decir que no es una cuestión genérica. Y fíjate, nosotras estábamos juntas en el medio de llorar y de toda la situación. Fíjate dónde está el cantero, que se hizo una especie de santuario para Sí. Fernando. Es muy llamativo la cantidad de niños, niñas y chicos de la edad de él y más chicos, Chiquitos, muchos chiquitos vi yo. y adolescentes también, que se Sí, acercan con la emoción, entendiendo y empatizando, tanto sí. que hablamos de empatía, con la situación. O sea, me pasó de estar con una amiga, perdón, y su hijito de 9 años y decir, vamos a llevarle, estábamos en la playa, ¿eh? Vamos a llevarle una flor a Fer. O sea, entonces, y ver chicos también, los niñitos sí, pero también adolescentes que se Sí. acercaran, y desde el dolor, viste, yo yendo en Gesell, caminando todo el tiempo, pensaba él, todo el tiempo, porque ver grupos, ver lo que se pierde, que es ese dolor, por supuesto, no todos los dolores que tiene la madre, pero ver los grupos que festejen, que están de vacaciones sanamente, como lo hicimos todos, insisto, iba todas las noches a bailar a Lebric, o sea, conozco perfectamente un lugar que ahora está cerrado, que toda la imagen es como muy triste, que nos queda eso, por eso llorábamos tanto también en el cantero, porque es estar ahí en el lugar donde él estaba, no quiero ni Sí, hablar. es muy movilizador por muchas cosas y sobre todo para quienes disfrutamos nuestra adolescencia en Villa Gesell de la manera en que a vos te pasó también y a cientos y miles de personas que han pasado por esta ciudad toda su adolescencia o en algún momento y bueno, son muchos ingredientes, vuelvo a repetir tu concepto. Así que bueno, nada, te agradezco muchísimo. Quiero que digas cuál es tu Instagram porque me parece muy interesante. Vamos a empezar a compartir seguramente algunos de tus contenidos. La verdad es que hay que estar cerca de los educadores, hay que estar cerca de las escuelas. Tenemos que mejorar esa relación entre familia y comunidad escolar a la cual todas las madres y los padres pertenecemos, pero creo que está un poquito lastimada, esa es mi apreciación. En general hablo, ¿no? No es que todo, no podemos meter todo en la misma bolsa, pero hay que como que recuperar y reconstruir la escuela poniéndonos más cerca también, bueno, los docentes, las mamás, los papás, por los chicos, nada más ni nada menos. Sí, el poder de los actos, el poder de la palabra. Mi cuenta es Romy Comunica, subo contenido que tiene que ver con distintos puntos y temas de la comunicación y el análisis del discurso, así que bueno, ahí seguiremos retroalimentando noticias y situaciones y analizando cuestiones de la vida cotidiana. Gracias, Romy. Muchas gracias a vos, gracias por la entrevista, muchas gracias.